Mi querido Gerardo Esquivel, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Tengo yo un sentimiento encontrado. Me gustaba mucho que fueras su gobernador de Banco de México, pero antes de que lo fueras y ahora en esta nueva etapa, creo que tus aportaciones en los medios de comunicación a la economía son muy, muy relevantes. Qué bueno que ya estés de regreso en prácticamente todos tus espacios, ¿no? Pues ahí vamos, sí, muchas gracias. Y pues estamos tratando, como dices, de reincorporarnos pues a esto, al debate público, a la discusión, que siempre es importante que se haga de manera informada, y eso es lo que a mí me gustaba hacer antes, y que un poco dejé con el tema del Banco de México, pero que ahora pues estoy retomándolo pues con el mismo interés y ahínco de siempre, y espero que lo sigan encontrando útil para la discusión de estos temas públicos que a veces son de difícil comprensión, a veces hay que hacer un poco más de esfuerzo pedagógico para explicar algunos temas, pero que son siempre importantes entender para la discusión nacional, ¿no? Corrígeme si me equivoco, ya regresaste a Foro y Animal Político, ¿no? Regresé a Foro TV en la televisión, y ahorita regresé a Animal Político, que tenía una columna que había dejado muchos años, y en Que eso era una estamos muy buena columna, me buscando. gustaba mucho y creo que en esta nueva etapa también me va a seguir gustando. Pues ojalá que así sea, ahí estaremos tratando de contribuir al debate. Oye, ¿cómo ves tú, por ejemplo, temas como esta disyuntiva entre inflación, crecimiento, que la inflación además claramente no está cediendo? Sí, mira, yo creo que aquí el tema de la inflación es, pues, que es un fenómeno, pues, muy complicado, como bien sabes, ¿no? Que se puede detonar fácil y rápidamente y escalar muy rápido, como ocurrió el año pasado. Pues ocurrió con la pandemia cuando íbamos saliendo, y luego se reforzó con el tema de la invasión a Ucrania. Ujú. Y luego, pues, reducirla, pues, toma mucho tiempo, ¿no? Hay que tomar acciones primero, y luego esperar a que los mecanismos que se pusieron en marcha para detonar la inflación, pues que empiecen a revertirse, pero eso es un fenómeno mucho más lento. Ahora, yo creo que ahí, pues sí puede ser un proceso de desinflación un poco más lento de lo que nos hubiera gustado, pero yo creo que lo importante es enfatizar el hecho de que ya está en marcha. Y ya está en marcha por una serie de factores, ¿no? Externos, porque evidentemente a nivel exterior se han moderado muchas de las presiones inflacionarias que había de costos, ¿no? Las disrupciones que hubo en las cadenas globales de valor, los costos de transportación que subieron de manera muy impresionante durante la pandemia, la baja en los precios de los commodities, que empezó a normalizarse pues un poco más con la situación ya digamos más estable. Sigue estando el conflicto bélico, pero ya más estable y un poco más redimensionada la escala del conflicto. Entonces, a nivel externo, las presiones están empezando a bajar, ¿no? Y eso se ve en la inflación que están observando algunos países. Y luego México no tiene un problema de inflación de demanda, en mi opinión, ¿no? Ahí puede haber una discrepancia. En mi opinión, el simple hecho de que el Producto Interno Bruto de hoy en día esté incluso por debajo del que teníamos en 2018, pues mira, eso me hace pensar a mí que pues no puede haber una presión de demanda cuando en 5 años no hemos crecido pues en lo absoluto. Entonces, pienso que en ese sentido, y considerando que la tasa de interés del Banco de México ya está en un nivel en terreno claramente restrictivo, estamos hablando de una tasa de interés real ex ante de alrededor de 6 puntos porcentuales, que es la tasa más alta que hemos tenido en muchísimo tiempo, pues entonces ya lo único que hay que hacer es esperar a que opere. Porque no sé si tú te acuerdas de esta analogía que hacían, no me acuerdo si la hacía Greenspan o Bernanke, uno de los dos presidentes de la FED, que decía, la política monetaria es como el agua, como la tubería de una casa vieja, ¿no? Sí, sí, Que sí. se tarda en operar. Entonces tú cuando estás en una casa con una tubería vieja puedes abrir la llave del agua y te empieza a salir fría. Pero luego, si tú le sigues abriendo la llave, en algún momento te vas a quemar, Sí. porque es muy difícil controlar y anticipar cuándo va a empezar a funcionar. Bueno, así es la política monetaria y por eso hay que ser cuidadosos. Entonces, una vez que tú la echas a andar, una vez que llevas la tasa a una zona restrictiva, lo que tienes que hacer es dejar que opere. Y yo creo que ya estamos en esa situación. Y yo creo que hacia adelante confío yo mucho en las decisiones que se tomaron antes, obviamente, fui partícipe de muchas de ellas, aunque no está de acuerdo en todas y cada una de las decisiones, creo que
y va en la dirección correcta de es subir la tasa para tratar de contener la inflación. Está en un nivel suficientemente alto, en mi opinión, como para que ya empiece a funcionar eso, pero va a tomar tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es, uno, pacientes para que ocurra el fenómeno de desinflación, y dos, entender que las autoridades económicas, tanto en este caso monetarias como en la dimensión fiscal, que han sido también muy responsables, están haciendo su labor para que la inflación tarde o temprano converja. No va a converger tan rápido como nos gustaría. Se ha hablado de que este año les espera que la inflación baje hacia el fin del año hacia 5%. Yo confío en esos escenarios, creo que coincide con mi escenario base. Y luego hacia el 2024, que ya se acerque a la tasa objetivo, que es de 3%. Pero por lo pronto creo que es importante señalar que se están tomando las acciones necesarias, que hay que dejar que operen, y yo creo que en estos próximos meses, como vimos un poco hoy, ¿no?, va a empezar un proceso de desinflación un poquito más acelerado, por el simple hecho de que van a empezar a deshacerse los efectos anuales atribuibles a la invasión de Ucrania, ¿no? Entonces, pues hay que ser pacientes, pero se han tomado las acciones importantes, y yo creo que en ese sentido tarde o temprano vamos a lograr domar este fenómeno, que es algo que, pues, si no queríamos, ¿no?, nadie quiere, de los mexicanos que conocemos las épocas de alta inflación, pues regresar a una situación en la que la inflación se quedara como ahí permanente, ¿no? Yo creo que confío en que esto no va a ocurrir, y confío en que poco a poco va a empezar a converger primero hacia 5% a fin de este año, luego hacia 3% el próximo año. Ahora, déjame llevarte al otro tema. Decías que tenemos prácticamente un lustro sin crecer. Y yo creo que esa es una de las grandes debilidades estructurales de nuestra economía. Así es. Un lustro sin crecer, parte pues es obviamente atribuible a los costos de la pandemia. La economía cayó de una manera muy importante, pero sí llevamos casi 5 años sin crecer. Necesitamos hacia adelante, sin crecer en términos absolutos, lo cual implica que en términos per cápita hemos caído, ¿no? Porque la población pues sigue creciendo, y si el ingreso se mantiene constante, pues el ingreso per cápita cae. Entonces el ingreso per cápita de hecho ha disminuido. Entonces sí tenemos que pensar hacia adelante cómo le vamos a hacer para regresar a una senda de crecimiento alta y sostenida, que pueda ayudarnos a revertir esta situación, y pues de hecho más bien empezar a avanzar en la dirección contraria, ¿no? A empezar a crecer, que es lo que necesitamos para poder ofrecerle pues un mayor nivel de bienestar a la población mexicana. ¿Cómo podríamos regresar al crecimiento? Yo creo que esa es una de las preguntas torales. Claro, la pregunta clave, digamos, siempre en temas de crecimiento pasa por la inversión. Si no hay inversión, no hay forma de que crezcas de manera alta y sostenida. Y lo que se ha mantenido más, con una mayor, estancamiento o incluso caída en los últimos años, y no solo me refiero ahí sí a los últimos 3 o 4 años, sino prácticamente llevamos ya casi una década con bajos niveles de inversión, la inversión tanto pública como privada. Entonces, necesitamos recuperar esos niveles de inversión pública y privada. El componente más importante, evidentemente, es la inversión privada. Y en 2015 empezó a estancarse, derivado de este fenómeno que recordarás muy bien. Fue cuando apareció en la escena política Donald Trump para la elección de 2016. Sí. Y empezó con su discurso anti-México, anti-NAFTA, y que empezó a generar mucha incertidumbre sobre la posible continuación o no del TLC. Y eso generó a partir de ese momento una situación de estancamiento en la inversión privada, nacional y extranjera. Y luego también tenemos el fenómeno fiscal, que le ha ido restando recursos, porque las presiones fiscales han venido creciendo en distintos rubros, que le ha ido quitando recursos al gobierno para poder destinarlos a la inversión pública, pues en infraestructura, que es lo que más necesitamos. Entonces tenemos esos dos factores que sí tenemos que empezar a preocuparnos, y tenemos que empezar a pensar y a discutir cómo echarlos a andar. El sector privado, pues obviamente tendrá sus razones para no
invertir después de primero de ese aumento en la incertidumbre asociada a Trump, a la Telecan, etcétera, y luego asociada a otros factores más internos, pero necesitamos convencerlos de que es en su interés y en el interés del país y generar las condiciones propicias para el crecimiento. Y yo creo que para la inversión y el crecimiento. Y yo creo que esta oportunidad que tenemos ahora con el nearshoring y con la relocalización de empresas debería ser un estímulo para que el sector privado pues también empiece a invertir más de lo que ha invertido. Pero luego sí hay una tarea del sector público que no podemos negar, que es contribuir a un ambiente de negocios propicio para el crecimiento y que también haga su parte en lo que compete a la inversión pública, pues en infraestructura, en garantizar que haya acceso a insumos a precios razonables, y eso quiere decir pues que haya electricidad, que haya gas en las zonas donde se requiere inversión, en fin, y eso es lo que tenemos que hacer y discutir hacia adelante, porque ya esto trasciende, es una cosa que incluso va más allá, digamos, de la lógica de un sexenio. Esto ya es una cosa que simplemente requerimos como país y queremos realmente pues empezar a enderezar las cosas después de estos años que, insisto, han sido pues de bajo o nulo crecimiento, pues derivado también de factores externos y de una pandemia que pues nadie vio venir y que nadie podía anticipar, pero que sí ya ahora es un momento donde tenemos que pues, hacer un alto en el camino, creo, y sí pensar qué queremos hacia adelante como país, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón. Querido Gerardo, qué gusto me da que hayas regresado a estas actividades periodísticas donde realmente haces una gran labor. Un gusto platicar contigo. Muchas gracias, David, siempre por el espacio, y cuando gustes, con mucho gusto estoy aquí para ti y para tu auditorio. Te agradezco muchísimo. Ah.